En esta sesión vamos a responder a una serie de cuestiones que se nos han planteado en relación con la ficción y la literatura, en relación con la ficción literaria. Por razones diferentes, parece ser que hay acerca de la ficción muchas cuestiones que se me han planteado, tanto dentro del alumnado que asiste presencialmente a las clases, como por parte de personas que hacen un seguimiento externo fuera de mi ámbito académico. Yo interpreto personalmente que las múltiples cuestiones que se han planteado acerca del tema de la ficción, que superan estadísticamente con creces a las que se han planteado sobre otros temas, que francamente son bastante amplios, se debe probablemente a que no hay una idea precisa de lo que es la literatura, es decir, que cada persona suele tener de la literatura una determinada idea, por otro lado bastante particular, una determinada idea con frecuencia fundamentada en autologismos, en su propio criterio, que a veces no ha sido suficientemente contrastado desde presupuestos normativos con lo que la literatura es. Quiero decir que hoy día, acerca de la literatura, cada cual tiene su propia idea, su propia interpretación, pero claro, la literatura no puede reducirse a un autologismo, no podemos tener una idea de literatura por persona, porque eso equivaldría, insisto, a que cualquiera podría conducir su coche como le diera la gana. No, es que hay un código de circulación en virtud del cual la idea de circulación es compartida por todos y es igual para todos. Otra cosa es que haya alguien que cometa infracciones o haya personas que conduzcan mejor o peor, pero tiene que haber una idea relativamente normalizada, relativamente normativa de lo que es la circulación para que la circulación sea posible. Y del mismo modo tiene que haber una idea relativamente normalizada de literatura para que cuando hablamos de literatura sepamos de qué estamos hablando, porque si cada persona tiene una concepción particular, específica de la literatura, no puede haber una concepción general de lo que la literatura es. Quiero decir con esto, que la literatura no puede reducirse a un autologismo, la literatura no puede ser lo que yo entienda, y por lo tanto lo que yo entienda de literatura tiene que ser algo diferente a lo que entienda el vecino, porque entonces la comunicación sobre la literatura es imposible. Y si la comunicación sobre la literatura es imposible también la interpretación, y es imposible que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura. Y como nuestra época se caracteriza porque el relativismo es absoluto, y fijémonos en este oxímoron, el relativismo es absoluto, es decir, la relatividad es radical. Entonces está legitimado que cada uno tenga de la literatura la idea que le dé la gana, pero claro, la literatura no es una puta con la que cada intérprete pueda hacer lo que le dé la gana. Es decir, la literatura es una construcción humana que utiliza signos del sistema lingüístico a los que infiere un valor estético, instituye en un proceso comunicativo, pragmático y social de dimensiones históricas, políticas, geográficas y que utiliza 4 términos fundamentales que son el autor, la obra, el intérprete o el transductor. Y por supuesto, y ahora subrayo esto para dejarlo para el final, la literatura no solo es una construcción humana, sino que es una construcción humana que se enfrenta, digamos, a aquello que impide su libertad y su ejercicio libre a través de la lucha y de la dialéctica. Y por supuesto se fundamenta siempre en una construcción racional, por eso la literatura se ha divorciado, se ha separado de otra serie de discursos que, como el de la religión, en cierto momento son completamente irracionales y a día de hoy siguen siendo completamente irracionales en muchos aspectos y en otros se fundamentan en un racionalismo que no es materialista sino que es idealista. En ese punto. Dicho de otra manera, la literatura, la idea y concepto de literatura que aquí vamos a sostener y en virtud del cual se explican todos los componentes que forman parte de ella, debe quedar muy claro que es una construcción humana, porque está hecha por seres humanos y no por otro tipo de entidades, ni metafísicas, ni divinas, ni vegetales, ni minerales, ni teológicas, ni estupideces por el estilo. Es decir, la literatura es una construcción humana, es una construcción hecha por seres humanos. Y es una construcción operatoria porque está construida a partir de la realidad y a partir de materiales que forman parte de la realidad. Por lo tanto, la literatura exige un racionalismo que ha de ser materialista. Es decir, a la literatura no podemos acudir desde interpretaciones procedentes o emanantes de un racionalismo idealista porque la literatura exige una cita con la realidad. Toda literatura está basada en hechos reales. ¿En qué si no va a estar basada la literatura? ¿O acaso podemos ir a la metafísica, apropiarnos de materiales metafísicos y después volver a la literatura otra vez? No. La literatura forma parte de la realidad, está anclada en la realidad, forma parte de este mundo y exige para su interpretación tener una cita con la realidad. Pues ya he dicho muchas veces que no se puede salir de la realidad para interpretar la literatura y que es necesario salir y entrar permanentemente de la literatura para interpretar la realidad. No basta la literatura
literatura para interpretar la realidad, pero es que no disponemos de otra cosa que sea la realidad para interpretar la literatura. Por lo tanto, insisto, la literatura es una construcción humana, racional, que se enfrenta a todo tipo de elementos para desarrollarse libremente y se enfrenta, digamos, al ejercicio de la libertad a través de la lucha y de la dialéctica, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor estético e inviste de un estatuto ficcional, que tiene proyecciones de tipo histórico, de tipo político, de tipo geográfico, y naturalmente cuenta con 4 términos fundamentales que son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Y aquí vamos a hacer referencia específicamente a lo que es la cuestión de la ficción. Nosotros hemos definido siempre la ficción como aquella materia, como aquella materialidad que carece de existencia operatoria, y hemos cifrado en la existencia operatoria la esencia del criterio que nos permite interpretar lo que es la ficción. Es decir, hay que tener en cuenta muy claramente la diferencia entre la existencia estructural y la existencia operatoria. La existencia estructural es característica de las obras de arte, porque los componentes que forman parte de las obras de arte no tienen existencia operatoria fuera de la obra de arte de la que forman parte. De la misma manera que, lo he dicho en muchas ocasiones, un feto no tiene existencia operatoria fuera de la placenta. Cuando comienza el feto a tener una existencia operatoria fuera de la placenta, ya no es un feto, sino que es un ser humano que, previa ruptura del cordón umbilical, pues adquiere una existencia operatoria fuera del organismo estructural de la mujer embarazada, que lo ha estado gestando durante estos 9 meses. Pues bien, las obras de arte no dejan de ser fetos que jamás abandonan la placenta, es decir, la estructura artística que los hace posibles. Es decir, pasados 9 meses, Don Quijote no abandona el Quijote, pasados 9 meses, ni 9 años, ni 9 siglos, ¿verdad? Hamlet abandona la obra en la que Shakespeare lo compone. Quiere decirse con esto que las obras de ficción se caracterizan porque carecen de existencia operatoria fuera de la existencia estructural que los hace posibles. Esa es la gran diferencia entre una persona y un personaje de ficción. La persona como ser humano puede ejercer una existencia operatoria, y los personajes de ficción, como entes de ficción, precisamente lo son porque carecen de existencia operatoria fuera de la obra que les proporciona esa existencia estructural que los hace legibles a nosotros. Ahora bien, en este contexto voy a responder a 2 cuestiones que puntualmente me hace una persona cuyas iniciales responden a MVAZK. Y esta persona me hace dos preguntas en relación con la ficción literaria. En primer lugar, me dice, ¿por qué la ficción literaria es una forma poética? Y, entiendo, me pregunta por qué puede interpretarse en tanto que forma poética. Y la segunda pregunta que me hace es cuál es la diferencia entre términos ideales o no operatorios y entre términos irreales o no operatorios y términos ideales u operatorios. Ese es el planteamiento de la pregunta que me hace. Y vamos a dar respuesta a estas 2 cuestiones. Bien, en primer lugar, ¿por qué la ficción literaria se interpreta en la teoría de la literatura que expongo, en el materialismo filosófico como teoría de la literatura? ¿Por qué se interpreta como una forma poética? Bien, se interpreta como una forma poética hasta tal punto de ser considerada como la esencia de la literatura. Y aquí ya entramos en conflicto con una serie de personas o de declaraciones que consideran que puede haber una literatura sin ficción. Y vuelvo a decir lo que he repetido siempre, también puede haber seres humanos sin piernas y también puede haber gatos sin rabo, pero aunque cortemos el rabo a todos los gatos o las piernas a todos los seres humanos, los nuevos gatos y los nuevos seres humanos que sigan naciendo a partir de los gatos a los que se les ha amputado la cola, seguirán naciendo con rabo. Quiero decir que no se puede plantear como algo esencial en la literatura una literatura sin ficción, porque eso no es algo esencial en la literatura. Ese tipo de literatura es una literatura solo apta para teóricos de la literatura que se ocupan de la literatura sin ficción, pero no podemos hacer una teoría de la literatura, no podemos hacer una literatura destinada exclusivamente a teóricos de la literatura, de la misma manera que no podemos hacer restaurantes destinados a gastrónomos o a gente hambrienta, sino a comensales comunes y corrientes. Es decir, no podemos hacer una literatura sui generis para que los teóricos de la literatura tengan algo que explicar. Y en este sentido cabe advertir que la teoría de la literatura no puede ser aquella disciplina que tenga como objetivos resolver problemas que no existirían si no existiera la teoría de la literatura, porque esto es una memez. Es decir, no podemos hacer, insisto, una teoría de la literatura para explicar patologías literarias.
y una obra literaria sin ficción es una obra patológicamente literaria, es decir, no podemos fundamentar las teorías sobre ejemplos patológicos. Insisto, una obra literaria sin ficción no deja de ser una literatura patológica, así de simple, y aunque suene fuerte o aunque suene heterodoxo. Es decir, de la misma manera que gatos sin rabo no dejan de ser gatos con una patología anatómica. Es decir, la anatomía patológica estudia estas cosas, de tal manera que una literatura sin ficción no deja de ser una suerte de anatomía patológica de lo que la literatura es. Por lo tanto, no podemos fundamentar teorías sobre patologías. Entonces, al que le guste hacer esto, al que le guste buscar 5 pies al gato o que le guste buscar gatos sin rabo, pues puede hacerlo perfectamente, pero que no me venga a tocar las narices con este tipo de historias, porque no se puede fundamentar, insisto, una teoría científica sobre casos patológicos. Porque los casos patológicos, en todo caso, son excepciones anatómicamente patológicas a esa teoría. Por lo tanto, lo esencial de la literatura es la ficción. Es un discurso de ficción, es decir, tiene que estar basado en una materialidad que se sustrae a la operatoriedad, en una materia que no es operatoria. Y cabe recordar, porque así lo plantea esta persona en el enunciado de su pregunta, en el término de su pregunta, cuando dice precisamente que ¿por qué la ficción literaria es una forma poética? Es decir, porque esta es una pregunta completamente aristotélica. ¿Por qué razón? Pues porque el concepto de poética viene ya heredado precisamente de la obra homónima de Aristóteles, de la poética aristotélica, y remite sobre todo a un concepto productivo de la literatura, cuya esencia es precisamente la fábula. La fábula como el lugar del que emana lo poético, es decir, del que emana aquello que se sustrae a la operatoriedad de la realidad porque solo posee una existencia estructural. Es decir, el fundamento de la fábula es una historieta que no forma parte de la historia, es decir, es una historia que no forma parte de los hechos históricamente acaecidos, de los hechos realmente acaecidos. Claro, cuando algo no forma parte de los hechos históricamente acaecidos es porque se sustrae a la operatoriedad que ha tenido lugar de manera real y de manera efectiva. Eso es para Aristóteles la esencia de lo poético. La esencia de lo poético en tanto que simulacro de la realidad, en tanto que simulación, mímesis o imitación de una realidad exterior que Aristóteles concibe como dada al ser humano de manera priorística. De manera que, insisto, para quienes sostienen una concepción poética de la literatura de base eminentemente aristotélica, la idea de ficción es un simulacro o una imitación, es decir, una falsificación de la realidad, de tal manera que desde Aristóteles, quienes han seguido a este autor en las interpretaciones de la poética desde Aristóteles, han sostenido la idea de ficción como una mentira, de tal forma que el poeta miente y el historiador dice la verdad, porque el historiador cuenta una historia con mayúsculas, es decir, unos hechos que empíricamente han tenido lugar en la historia. Mientras que el poeta miente, el poeta cuenta mentiras, porque cuenta cosas que no han tenido nunca lugar efectivamente en la historia. Y eso sería la esencia de lo poético. Por eso explicamos la ficción como una forma poética. Y en este sentido subrayaría la palabra forma, porque es lo que formaliza una materia poética. Es lo que formaliza un material que se hace poético en tanto que se hace formalmente literario. ¿Por qué? Porque la mímesis como reproducción simulada de la realidad, como imitación simulada de la realidad, como simulacro de la realidad, es el principio generador del arte para Aristóteles. De hecho, Aristóteles define la tragedia como la imitación de una acción esforzada y elevada, protagonizada por seres humanos que son héroes, que son nobles, por supuesto, porque solo el noble puede experimentar el sufrimiento trágico de una manera digna, el plebeyo no lo puede hacer. No, porque no, es combustible de comedia, en definitiva. Quiere decirse con esto que la esencia de la literatura, la esencia de la poesía, la esencia de lo poético, es para Aristóteles la fábula. ¿Por qué? Porque en la fábula se contiene una imitación de la realidad que no es operatoria. Pero Aristóteles no utiliza el término operatorio lo utilizamos nosotros a partir de la filosofía de Gustavo Bueno, que también tiene en este punto una apoyatura aristotélica, porque nosotros distinguimos, como he dicho antes, entre la existencia estructural y la existencia operatoria. Pero la diferencia entre la existencia estructural y la existencia operatoria, en definitiva, tiene raíces aristotélicas. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a la diferencia entre el acto y la potencia. La potencia remite a una existencia estructural. ¿Por qué? Pues porque no se materializa en acto. Sin embargo, la existencia operatoria, que sí se materializa en actos, pues da lugar naturalmente
a algo que ya no es una ficción, sino que al estar implicado en la realidad, porque forma parte de la realidad, ya es operatorio. Sin embargo, lo que forma parte de la literatura, al tener solamente una existencia estructural, que los partidarios de la teoría de los mundos posibles, que no saben lo que dicen, plantean como ubicada en un mundo posible, cuando no hay mundos posibles. Hombre, este es un concepto completamente idealista debido al racionalismo idealista del cálculo infinitesimal del pensamiento de Leibniz, pero no hay mundos posibles, es decir, no hay ningún mundo en el que Hamlet, Don Quijote o Caperucita Roja tengan la menor posibilidad de existir, es decir, no hay existencias operatorias en mundos posibles, porque el único mundo es el mundo real y efectivo, de la misma manera que no hay lectores posibles o lectores ideales o lectores modelos, el único lector efectivo es el lector real, y nada más que esto. Por lo tanto, en respuesta a esa pregunta, diremos que esa pregunta completamente aristotélica, por otro lado, ¿por qué la ficción literaria es una forma poética? Es una forma poética porque la ficción la identificamos como un componente esencial de la literatura, porque no podemos construir una teoría sobre anatomías patológicas de lo que la literatura es, sino sobre lo que es convencionalmente, estandarizadamente, esencialmente la literatura, y la ficción es un aspecto esencial de la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura se compone sobre un núcleo de hechos cuya existencia no es operatoria, sino que es estructural. Con posterioridad, con la irrupción de la Ilustración alemana, del romanticismo alemán, se introduce el término estética. La estética podría interpretarse, sobre todo a partir de la obra de Baumgarten, podría interpretarse como el término equivalente a la poética en el dominio de la recepción. La estética pulsa el botón de la recepción, de la aisdesis, de la sensación, de la receptividad. La estética, podríamos decir, es un término profundamente luterano, mientras que el término poética es un término esencialmente aristotélico. Digo luterano porque Lutero puso siempre el énfasis de la interpretación en la recepción impresionista, en el psicologismo personal. Recuérdese que la esencia del luteranismo, en muchos aspectos, la hermenéutica del luterana, consiste en la reducción autológica de la interpretación del texto que se interpreta. Es decir, el texto significa lo que yo considero que significa bajo inspiración del Espíritu Santo, lo cual es, de órdago completamente, porque eso supone, imaginemos que aplicamos el luteranismo a la interpretación del Código de la Circulación. Es decir, el Código de la Circulación significa lo que yo considero que significa bajo la interpretación del Espíritu Santo. No, el problema es que el Código de la Circulación tiene una interpretación en la que el Espíritu Santo no tiene nada que ver, sino que la Guardia Civil de Tráfico y el Ministerio del Interior, en coordinación con otros ministerios que determinan universalmente el Código de la Circulación, dice lo que significa. Sin embargo, con la literatura la gente se toma libertades luteranas impresionantes, de tal manera que reduce la interpretación de los textos literarios a lo que en un momento dado el lector de los textos literarios, imbuido ya no del Espíritu Santo, sino de una idea completamente secularizada de interpretación y de hermenéutica a la que consideramos una pseudociencia, decide qué es lo que significan, ¿no? Insisto, la hermenéutica es una pseudociencia que interpreta la literatura como si se tratara de un material radiactivo, en virtud del cual el hermeneuta, el intérprete, decide qué es lo que significa esa radioactividad en cada momento, en cada lugar o en cada contexto, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, aquí preferimos utilizar el término poética al término de estética, porque el término poética remite a la construcción literaria y dispone también las pautas de interpretación de esa construcción literaria. Sin embargo, el término aisdesis, el término estética, basado en un término completamente griego que remite a la idea de sensación, de recepción sensitiva, sensible, remite a lo que en el materialismo filosófico llamaríamos el M2, nos libera de las exigencias de la producción y otorga al receptor, ya no diré una libertad, sino un libertinaje, ¿verdad?, a la hora de interpretar, que nos sitúa ya en un racionalismo idealista que para el materialismo filosófico está absolutamente proscrito. Después, en cuanto a la segunda pregunta que nos hace esta persona nos dice literalmente cuál es la diferencia entre términos irreales o no operatorios, y términos ideales u operatorios. Esto es enormemente importante a la hora de explicar la ficción, porque nosotros, como hemos dicho, hemos identificado que la esencia de la ficción está en las existencias no operatorias. Un unicornio no tiene existencia operatoria, pero sí tiene existencia material. No se puede negar la existencia material de un unicornio porque cuando yo hablo de un unicornio todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Es decir, a un caballo que ostenta un cuerno recto en mitad de la frente. Pero no hay unicornios cabalgando por el mundo. Los unicornios solo cabalgan en el racionalismo idealista de aquellas personas que son capaces de imaginarse un unicornio caminando por las nubes o caminando sobre el mar o simplemente enfrente de su casa.
pero no hay un unicornio en ninguna parte, salvo en las estructuras estéticas que le dan forma. Bien porque un escultor puede esculpir la figura de un unicornio, bien porque un pintor puede pintar en un lienzo, en un óleo sobre lienzo, en una acuarela, un unicornio, etcétera, etcétera. Pero ningún unicornio podrá tener nunca jamás una existencia operatoria, es decir, nadie puede venir a la universidad cabalgando un unicornio, ni nadie puede tener en su casa un unicornio al que le tenga que dar de comer o le tenga que cuidar, ni ningún veterinario puede recibir en su consulta un unicornio. ¿Por qué? Pues porque los unicornios no tienen existencia operatoria, solo tienen existencia estructural, es decir, son ficciones, porque las ficciones, insisto, se determinan por su existencia estructural. Ahora bien, un unicornio, si lo examinamos desde el punto de vista del eje sintáctico del espacio gnoseológico, tal como se plantea en el materialismo filosófico que formula Bueno y que nos exige distinguir entre términos, relaciones y operaciones, un unicornio, insisto, será tipificado como un término ideal. ¿Por qué? Pues porque no existe operatoriamente. De tal manera que los términos ideales o no operatorios son aquellos términos que poseen existencia estructural en el arte, pero que no poseen existencia operatoria fuera de la estructura artística de la que forman parte. Es decir, Don Quijote es un término no operatorio, porque no podemos tener una cita con Don Quijote. Don Quijote no puede convocar una rueda de prensa en ningún momento dado para explicar cuál es su papel en la novela de Cervantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no tiene existencia operatoria. Don Quijote tiene existencia estructural y su operatoriedad se limita a la estructura de la que forma parte. De la misma manera que un feto de 3 meses no puede convocar una rueda de prensa para dar cuenta de cómo se encuentra en la placenta en esos momentos y luego volver de nuevo a la placenta. Es decir, esto formaría parte de un relato de ficción. Es decir, de algo no operatorio, ¿no? En este contexto. Por lo tanto, hablaremos de términos ideales o términos no operatorios o términos estructurales cuando estos términos precisamente carecen de operatoriedad. Y hablaremos de términos reales o de términos operatorios cuando estos términos desempeñan en la realidad una existencia operatoria o ejecutan en la realidad una existencia operatoria. Partimos de la base siguiente: la ficción forma parte de la realidad, por lo tanto, diremos que los términos ideales o no operatorios forman parte de la realidad, pero no como términos operatorios, sino como términos estructurales. ¿Por qué? Pues porque no desempeñan una función operatoria en la realidad, sino una función estructural. Don Quijote forma parte de la realidad, sí, pero forma parte de una realidad que no es operatoria, sino que es estructural. Porque, insisto, nadie puede tener una cita ni a ciegas ni visiblemente ni con Don Quijote, ni con Dulcinea, ni con la madre que los parió, porque es que no forman parte de la realidad si no es de una manera no operatoria, es decir, si no es en un formato caracterizado por una existencia no operatoria. Es decir, sobre esta cuestión no pueden quedar dudas en absoluto, porque si nos creemos que los términos literarios son operatorios, entonces estamos incurriendo en el síndrome de Don Quijote, es decir, en considerar que podemos ser un personaje literario y que podemos desarrollar una existencia no operatoria, lo cual es absurdo completamente, es absurdo completamente, porque eso es otorgar un estatuto operatorio fuera de la estructura estética a personajes literarios que no pueden operar fuera de esa estructura. Si pensamos en un cuento como en el de Cortázar, por ejemplo, el de Continuidad en los parques, los personajes literarios adquieren ficcionalmente una estructura operatoria hasta el punto de convertirse en los asesinos del lector. Pero esto no deja de ser sino un juego. Un juego completamente lúdico, completamente literario, del que, la literatura naturalmente se alimenta. Pero es que, vamos a ver, podemos ser religiosos y creer en un Dios. Es decir, podemos religiosamente dotar a un ente de ficción, como es una divinidad, de una vida operatoria y considerar que Dios interviene operatoriamente en el curso de los acontecimientos humanos. Eso es lo que hacen los creyentes. Es decir, los creyentes, en definitiva, dotan a su Dios de una existencia operatoria y conceden a su Dios la facultad o la potencia de intervenir operatoriamente en el destino de los seres humanos, de tal manera que le pueden pedir a Dios salud, pero con frecuencia no le suelen pedir a Dios que les toque la lotería, o que no les ocurra nada si se lanzan de un 25º piso al suelo. Eso, a nadie se le ocurre pedirle a Dios que no se dé una bofetada
si se tira de un rascacielos abajo. La gente le suele pedir a Dios cosas más realistas, más verosímiles, ¿no? En ese sentido, insisto, nadie se pone en manos de Dios y se tira de un rascacielos abajo y le exige a mitad de camino que Dios le salve, porque sabe positivamente que ningún Dios de ninguna religión lo hará. Quiero decir que los creyentes en ese sentido son muy racionales cuando le piden a Dios una dotación operatoria, ¿verdad?, que saben que de alguna manera la pueden conseguir. Suelen pedir cosas más humanas que resuelven los intermediarios de su Dios, como son los médicos, la salud, etc. Pero, insisto, cuando un creyente cree en Dios, está reconociendo en su Dios, según el contexto de su creencia, según su religión, según su teología, según su luminosidad o según su mitología, está reconociendo en ese Dios un valor operatorio, un valor operatorio. Claro, si eso lo trasplantamos a la literatura, nos encontramos con gente zumbada o chiflada, porque claro, si realmente uno le pide a Don Quijote que le resuelva un problema con la justicia, pues evidentemente no es que tenga un problema con la justicia, es que tiene un problema de salud mental que requiere la intervención de un psiquiatra, porque nadie puede acudir a la literatura, ¿verdad?, para ajustar cuentas con la realidad. Porque la literatura no es ni solidaria ni insolidaria, no es ni justa ni injusta. Entonces, claro, si acudimos a Dulcinea del Toboso o le escribimos cartas de amor a Dulcinea del Toboso, es probablemente porque necesitamos un psiquiatra, pero urgentemente. Y no digamos ya nada si en lugar de acudir a los tribunales de justicia acudimos a Don Quijote para que nos resuelva determinados problemas o conflictos sociales, políticos o justicieros, ¿no? Sin embargo, insisto, los creyentes se dirigen a su Dios para solicitarle una intervención operatoria en los cursos y asuntos humanos, y nadie lleva a los creyentes a un psiquiatra, cuando en realidad el planteamiento es el mismo. A nadie se le ocurre pedirle a Don Quijote que le resuelva problemas jurídicos, cuando el valor de Don Quijote precisamente consiste en intentar resolver conflictos sociales, al margen de los tribunales de justicia. En definitiva, Don Quijote es una especie de superhéroe de formato medieval que opera por razones patológicas en un mundo que ya es renacentista, incluso barroco, ¿no? Pero, insisto, la religión permite hacer cosas que, desde el punto de vista del contexto literario, serían tipificadas como de sala de locos, como de psiquiatría. ¿Por qué? Pues porque la religión reconoce en su Dios un valor operatorio que los intérpretes de la literatura no reconocen en la misma medida en los personajes literarios. Los personajes literarios no son divinidades, porque la literatura ha considerado que lo operatorio en religión, los dioses, en su campo, el literario, son ficciones. Son auténticas ficciones. Por eso he dicho muchas veces que la literatura se divorcia de la religión desde el momento en que ficcionaliza lo que resulta esencial en religión, que es la divinidad, ¿no? En ese sentido, el ateísmo nace con la literatura, porque la literatura siempre ha sido deicida, desde el momento en que ficcionaliza algo que para los creyentes es sagrado, que es la existencia operatoria de Dios. Porque la existencia de Dios o es operatoria o no es existencia. Es decir, un Dios no puede permitirse existir estructuralmente, solamente estructuralmente. Un Dios que se precie de ese nombre tiene que tener una existencia operatoria, no estructural, y una existencia operatoria demostrable a través de milagros o a través de otro tipo de intervenciones. Es decir, los creyentes interpretan como milagros lo que los ateos analizamos como ficciones, en definitiva, ni más ni menos. Ahora bien, la cuestión de los términos ideales, irreales o no operatorios es absolutamente decisiva a la hora de interpretar la literatura, porque los términos pueden ser, insisto, ideales o no operatorios, como el unicornio, o los términos pueden ser reales u operatorios, como un ser humano, como Madame Bovary o como la regenta o como cualquier otro personaje literario que es una simulación de un ser humano operatorio. Un ser humano que tenga cabeza, tronco y extremidades es un término real u operatorio. Ahora, un ser humano que tenga 3 cabezas o que tenga un rabo de cerdo, como ocurre, por ejemplo, a los descendientes de los Buendía en los 100 años de soledad, es un término ideal. Gregorio Samsa, ya convertido en insecto, cucaracha o cosa parecida, es un término ideal, porque normalmente en casa no tenemos una cucaracha que 24 horas antes ha sido un ser humano. Por lo tanto, esos son términos no operatorios, son términos irreales, son términos ideales. De tal manera que, dados términos reales o ideales, dados términos operatorios o no operatorios, estos términos se pueden combinar entre sí, de forma también real o de forma también ideal. Y el resultado de estas combinaciones nos da lugar a 4 tipos de literatura que coinciden con los 4 tipos de literatura presentes en la genealogía literaria.
¿Qué ocurre, por ejemplo, si nosotros relacionamos términos ideales en relaciones ideales? Si relacionamos, por ejemplo, a figuras que son capaces de obrar milagros por delegación divina y relatamos también esos milagros narrados, esos milagros contados, que tenemos obras como la Biblia. Es decir, consideramos que los profetas capaces de obrar milagros, consideramos que los patriarcas de un pueblo capaces de obrar milagros por delegación divina son términos ideales, y consideramos que la posibilidad de separar un mar en dos mitades es también una relación ideal de términos, porque nadie puede ponerse frente al mar Cantábrico y separarlo en dos mitades, por muy profeta que se considere, porque ya tomamos que como punto de partida un profeta es un término ideal. Entonces, considerar que Moisés es un individuo capaz de separar en dos mitades el Mar Rojo y llevar un pueblo precisamente a través de él, esto es plantear de entrada un término ideal, un ser humano capaz de obrar milagros por delegación divina, relacionado esto de manera ideal, es decir, que solo por el arte de la palabra, del arte verbal o de la kinésica, un ser humano puede separar un mar en dos mitades. Quiero decir que los términos ideales relacionados de manera ideal nos dan lugar a un tipo de literatura que vamos a calificar de literatura primitiva o dogmática, que es, por ejemplo, la literatura bíblica. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con términos reales relacionados de manera real? Pues que podemos tener una literatura crítica o indicativa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues con el Quijote, o con la Regenta, o como Madame Bovary, o como, en fin, tantas obras como el Lazarillo de Tormes. Es decir, utilizan términos reales, no ideales, términos reales y operatorios, relacionados de manera real y operatoria. De hecho, la literatura realista no es más que una literatura compuesta por términos reales que mantienen entre sí relaciones operatorias en las mismas condiciones en las que se da el mundo real, en las mismas condiciones en las que se producen en el mundo real. Luego, por otro lado, tenemos la posibilidad de combinar términos ideales en relaciones reales. Es decir, crear un término no operatorio, sino completamente idealista, y someterlo a condiciones de vida completamente realistas. Es lo que sucede, por ejemplo, en la Metamorfosis de Kafka. Es decir, hay un término completamente ideal, como es una cucaracha que habla, que siente, que razona como un ser humano, y que está sometido a condiciones de vida completamente cotidianas, a las condiciones de la vida cotidiana. Gregorio Samsa y su familia. Eso es una literatura sofisticado reconstructivista. Sofisticada y reconstructivista porque reconstruye de manera muy sofisticada un término ideal al que somete a las condiciones de vida completamente operatorias. Es lo mismo que sucede en mucha literatura que desmitologiza a lo largo del siglo XX mitos clásicos. Por ejemplo, la obra de Torrente Ballester, que expone una poderosísima desmitologización de figuras y mitologías clásicas como en Ifigenia. En Ifigenia de Torrente Ballester los dioses se enfrentan a problemas cotidianos entre sí. Es decir, a nadie se le ocurre que un dios tenga que hacer frente al pago de la factura de la luz, porque el pago de la factura de la luz forma parte de una vivencia operatoria de la vida cotidiana, y se supone que un dios no está inmerso en la vida cotidiana. ¿Por qué? Pues porque Dios es un término ideal, que no puede estar sometida a condiciones operatorias y reales de vida. De la misma manera que una cucaracha. Nadie tiene una cucaracha en casa que habla y que duerme en una cama y que de repente un día se despierta con múltiples patitas cortas por encima, ¿no? De su caparazón. Quiero decir, en este sentido no es posible. ¿Por qué? Porque la idea misma de cucaracha es un término ideal, que si se somete a operaciones reales, pues da lugar a una literatura sofisticada reconstructivista, en este sentido. Como ocurre, por ejemplo, en una película como El Exorcista. Es decir, la policía no detiene su investigación ante la presunta evidencia de unos hechos en virtud de los cuales una niña es poseída diabólicamente por el demonio. O sea, esto no tiene sentido. En ese sentido, la película es completamente falaz. Completa y absolutamente falaz. Es decir, ninguna operación policial se detiene ante la supuesta evidencia de que un ser humano ha sido poseído diabólicamente por una entidad trascendente, que es lo que explica o aclara los hechos. Eso forma parte del cine fantástico, completamente, del cine fantástico o del cine maravilloso, aunque las diferencias entre lo fantástico y lo maravilloso se sitúan precisamente en la disquisición de estos temas, y para ello remito a las obras de David Roas, entre otros asuntos, o a mi propio libro Crítica de los géneros literarios en el Quijote, donde distinguimos precisamente lo fantástico de lo maravilloso, entendiendo por qué lo maravilloso son términos ideales en relaciones ideales,
Es decir, lo maravilloso sería la literatura bíblica, es decir, cuando lo extraordinario forma parte de lo cotidiano, de lo natural, de lo racionalmente aceptado. Los libros de caballerías forman parte de la literatura maravillosa. Lo fantástico, sin embargo, implicaría términos ideales en condiciones reales de vida, en condiciones operatorias de vida. Eso es lo que distingue lo fantástico de lo maravilloso. Insisto, lo maravilloso implica términos ideales en relaciones ideales, la literatura bíblica, los libros de caballerías, cuando lo extraordinario se acepta como normal. Lo fantástico remite precisamente a términos ideales en condiciones reales y operatorias de vida, de tal manera que lo extraordinario, lo singular, se interpreta como algo extraordinario o singular en el seno de una vida cotidiana. Es el caso de la Metamorfosis de Kafka, o el caso del Exorcista, donde lo insólito, lo imposible, se acepta como posible, como operatorio. Sería, insisto, la aceptación de lo imposible como operatorio, como algo que puede funcionar. Es como si dijéramos, bueno, me he comprado un caballo en la feria de ganado y al caballo le están haciendo un cuerno recto en mitad de la frente, ¿no? Es decir, estamos derivando la realidad hacia un idealismo que sigue siendo operatorio dentro de la realidad, ¿no? Es como si alguien contacta con Internet, por Internet con una sirena y se casa con ella, ¿no? Es que no hay wifi en las profundidades marinas, no es que no haya wifi en las profundidades marinas, es que no hay sirenas en ninguna parte. Es decir, que alguien pueda contraer matrimonio con una sirena supone aceptar una implicatura absolutamente inoperante, porque no existen ese tipo de ficción. Es decir, uno no puede tener una cita real con una ficción, a menos que esté zumbao completamente. Por eso digo que no se puede salir de la realidad para interpretar la literatura, porque en primer lugar de la realidad no se sale vivo. En la realidad no se sale vivo. Aquel que dice salir de la realidad para interpretar la literatura ni sabe lo que es la realidad, ni sabe lo que es la literatura y probablemente necesita un psiquiatra. Porque lo que un profesor no puede curar, solo lo puede resolver, en el mejor de los casos, un psiquiatra. Es decir, el psiquiatra está, digamos, detrás de un profesor solo hay o un juez para los que delinquen porque no ha funcionado la educación, o un psiquiatra para los que sufren una patología porque la educación tampoco ha funcionado. Es decir, que el profesor es el único que previene del juez y del psiquiatra. Y además, por los médicos y por los profesores han pasado todas las personas en una sociedad civilizada. Nadie se libra de pasar por el médico y nadie se libra de pasar por el profesor. Podemos librarnos de pasar por un juez, pero, en fin, las personas bien educadas no delinquen. Las personas que saben conducirse evitan llegar a esos extremos. Y me queda una referencia, que es la de aquellos términos reales que son obligados a relacionarse en condiciones ideales. Es decir, un ser humano al que se le obliga a vivir en condiciones ideales, un ser humano al que se le obliga a vivir en una utopía, por ejemplo. De hecho, los términos reales interpretados o relacionados en condiciones ideales dan lugar a las utopías. Es decir, el ser humano en un paraíso terrenal, el ser humano en una república ideal, en una utopía como la de Platón o como la de Tomás Moro o como cualesquiera otras utopías, ¿no? O la utopía marxista o la utopía socialista, etcétera, etcétera, según pongamos esta utopía en el comienzo de los tiempos, como el mundo hebreo, el paraíso terrenal, o en el fin de la historia, como suponía Marx y Engels, que el marxismo sería el fin de la historia, o Fukuyama, como considera que la democracia es el fin de la historia, cuando en realidad los conflictos de nuestro mundo apuntan a ir más allá de la democracia. Es decir, la democracia no basta para resolver los conflictos del mundo, la democracia en definitiva es una encerrona. Sigan votando ustedes hasta que siga habiendo un gobierno que vaya purgando el sistema actual. Es decir, la democracia es un sistema autopurgativo, se purga por sí mismo, aparentemente, pero en realidad la democracia es una encerrona, nada más. Es un pacto de no agresión o de no percibir la agresión que se hace, en definitiva. Por lo tanto, la literatura, digamos, que se basa en términos reales, sometidos a relaciones ideales, es una literatura que conduce a la utopía, es una literatura en la que se fundamenta la utopía, es una literatura programática o imperativa, porque sigue un programa imperativamente, o sigue imperativamente un programa político, como puede ser la literatura de Bertolt Brecht, como puede ser la literatura del Emilio de Rousseau, si es que consideramos el Emilio de Rousseau como literatura, aunque el Emilio de Rousseau sea hoy día la Biblia de la pedagogía posmoderna, ¿no? Que, bueno, es naturalmente literatura, porque lo único que se consigue sin esfuerzo es el fracaso, y el fracaso es el objetivo fundamental de la pedagogía posmoderna contemporánea. Es decir, pedagogo es el que enseña lo que no sabe,
y los pedagogos, que son los que enseñan lo que no saben, han determinado en el espacio europeo de educación superior y en la enseñanza media de toda Europa los sistemas educativos actualmente vigentes. Es decir, el resultado de la educación actual, empezando por la de Finlandia, tan cacareada con frecuencia, es simplemente el tercer mundo semántico. Es la analfabetización colectiva de la población humana, que es lo que, en términos muy eficaces y muy competentes, se está consiguiendo, de hecho, en estos días. ¿Por qué? Pues porque se somete al ser humano, se somete al estudiante, al alumnado, a relaciones completamente ideales. Es decir, algo así como coge una patata y reúnete con tus compañeros y comenta qué sientes cuando ves la patata, o la castaña, o el huevo, o el ladrillo, lo que sea. Eso es el alcance intelectual que tiene todo este tipo de enseñanza, que proscribe además la lección magistral, cuando en realidad la lección magistral es la demostración fundamental del conocimiento, porque exige además disponer de una serie de conocimientos en permanente desarrollo para que los contenidos de la comúnmente llamada lección magistral puedan ser asumidos. Con esta explicación creo que respondo a estas dos preguntas, y ahora sí quiero responder también a una cuestión que se me ha planteado por parte de una de las personas que no son presenciales, pero que siguen esta intervención, y que me dice lo siguiente. Entonces voy a leer lo que esta persona me dice y voy a ir glosando sus explicaciones. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a esta persona que me haga este planteamiento, pero mi agradecimiento no va a eximir de una serie de críticas que voy a hacer, no a la persona a la que no tengo por qué convocar aquí, no es una cuestión ad hominem hacia la persona, sino hacia lo que dice esta persona. Entonces, esta persona, movida por su interés y por su curiosidad y por su respeto y consideración a lo que digo, dice lo siguiente. Respecto a lo que yo considero como ejemplos patológicos de lo que la literatura es. Y esta persona advierte lo siguiente: el que algo no sea modelo de lo que la literatura es, no quiere decir que no sea literario. Esto en cierta manera es un juego de palabras. Pero es que, y ya insisto, y prosigue, además de los casos centrales, de los casos que serían prototipos de lo que es la literatura, de obras canónicas literarias, hay casos más periféricos o menos prototípicos, es decir, lo que podríamos considerar como los ejemplos patológicos: literatura sin ficción, gato sin rabo, gente sin piernas, cosas de este tipo. Vale. Naturalmente una persona que no tenga piernas es un ser humano, es un ser humano, pero es un ser humano que ha sido sometido a una ablación, a una amputación de partes esenciales del ser humano. Naturalmente un gato que no tenga patas o que no tenga rabo sigue siendo un gato, pero sigue siendo un gato, pero naturalmente un gato sometido a unas ablaciones, a unas amputaciones de miembros o de sus partes esenciales. Naturalmente una persona que padezca pues algún tipo de patología o una deficiencia psíquica es persona, solo faltaría. Lo que ocurre es que es una persona que vive con unas determinadas deficiencias de tipo psicológico, de tipo físico, del tipo que sea, pero es persona. Es decir, no podemos negar el estatuto de persona, pues solo faltaba eso. Tampoco podemos negar el estatuto literario a una obra que a lo mejor carezca de ficción, pero esa obra no representa lo que es la esencia de la literatura. A eso voy. Y no lo representa, ¿por qué? Pues porque la esencia de la literatura implica ese componente. Eso, insisto, es algo absolutamente fundamental. Y pone un ejemplo patológico, claro. Ello no quita para que la novela de Perec, la disparición, es el secuestro, sea literatura como El Quijote, pongamos. ¿Qué ocurre con esta novela? Como todo el mundo sabe, esta novela, que se publicó en el año 1968-69, es una novela de Georges Perec, que está escrita con palabras que no llevan la vocal E, que es la vocal más frecuente en francés. Es decir, toda la novela se escribe con palabras en las que no hay la vocal E. Es decir, es una novela, lo que se llamaría una escritura lipogramática, es decir, es una secuencia en la que se han sincopado, en la que se han suprimido determinados términos. En este caso el término que se suprime es la vocal E. Claro, es muy difícil escribir una novela con palabras que no contengan en ningún caso la vocal E. Es difícil, pero eso es un alarde literario. Es decir, es como decir, yo voy a engendrar una criatura que tenga un ojo violeta y otro ojo infrarrojo, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor cromosomáticamente, con las debidas modificaciones, se puede hacer esto, naturalmente, pero eso no tiene sentido. O sea, en todo caso tiene sentido modificar el ADN humano para evitar enfermedades, pero no para engendrar hijos lúdicos.
Claro, esto en la literatura se puede hacer porque no tiene consecuencias éticas, tiene consecuencias estéticas, pseudoliterarias, lúdicas. Más mérito tiene incluso la traducción que se ha hecho de esta novela al español por la editorial Anagrama, donde los traductores, que fueron un equipo de traductores, entre los que por cierto está una profesora de la Universidad de Vigo, que es Regina Vega, se optó por traducir esta novela en lugar de suprimir la vocal E, suprimir la vocal A. Y claro, naturalmente pues hubo que hacer transformaciones semánticas de órdago, de contenido. Pero todo esto no es más que un diseño, una literatura reconstructivista. ¿Reconstructivista por qué? Pues porque está reconstruida conforme a un programa, cuyo imperativo es la lipogramática, es decir, cuyo imperativo es que no aparezca la vocal E, o que no aparezca la vocal A. Pero esto es un ejercicio de creación literaria. Eso es como diseñar gatos sin rabo, o gatos con 2 rabos, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso, pues bueno, para el genetista de turno eso es un ejercicio, pero no deja de ser algo lúdico completamente. Es decir, esto solo se puede dar en una época como la nuestra de cierto vicio, porque claro, en el Paleolítico inferior esto no se daba, porque la gente tenía otras necesidades más urgentes que andar diseñando rabos para los gatos o novelas, no existía el concepto ni siquiera de novela, lipogramática, al que le faltan tales o cuales vocales. Por tanto, no podemos fundamentar una definición de la literatura sobre ejemplos patológicos, sino que todo lo contrario. Debemos verificar si la definición de la literatura que estamos manejando es lo suficientemente potente como para ser capaz de explicar este tipo de ejemplos patológicos como lo que son, anatomías patológicas de lo que es la literatura, en este punto. Continúa esta persona. Supongo que disentimos de partida en la concepción que tienes de literatura. Bueno, esta persona me tutea, yo por escrito no tuteo a nadie. Ya de entrada. Oralmente la cosa puede cambiar, pero por escrito no tuteo ni a Dios. Directamente, con el que no quiero ningún tipo de tratos. Supongo que disentimos de partida en la concepción que tiene, traduzco por el usted, de literatura, derivada de la teoría que propone y que para mí resulta ser excesivamente logicista o incluso esencialista, por la voluntad de sentar definiciones y límites claros donde no los hay sino borrosos. Bueno, en primer lugar, que me digan que la teoría que yo desarrollo es una teoría que define con claridad, como dice aquí literalmente, define con claridad los límites y los conceptos, me parece el mayor de los elogios posibles, porque estoy hasta los pelos, por no decir otra cosa peor, de pseudoteorías literarias que no definen absolutamente nada, que no sé de qué están hablando y que se reducen a juegos de palabras. Por lo tanto, advierto que una teoría debe dar cuenta formalmente y conceptualmente de aquellos materiales sobre los que está construida, porque una teoría que no dé cuenta conceptualmente y formalmente de aquellos materiales sobre los que está construida no es teoría de nada, sino que simplemente es una colocación de palabras unas detrás de las otras que sirven para entretener a la gente o para hacer currículum, pero no es una teoría. Por lo tanto, que me digan que lo que propongo es lógico y esencialista por la voluntad de sentar definiciones y límites claros, me parece que es lo mejor que se puede decir a alguien que trata de construir una teoría. Ahora, que me añadan a continuación que no hay límites claros porque son borrosos, eso no lo puedo aceptar de ninguna forma. Porque eso supone decir que la literatura es indefinible, que los géneros literarios no se pueden distinguir los unos de los otros, etcétera, etcétera. Y eso no es así. No es así, porque, insisto, volvemos al error de partida que tiene esta persona, y es que solo asume concepciones metaméricas y no concepciones diaméricas, y explico lo que es esto. Las concepciones metaméricas son aquellas concepciones que implican relaciones absolutamente totalizantes. Es decir, que, por ejemplo, las personas metaméricas tomarían el café sin moler. Es decir, harían café con leche, echando en la leche, ¿verdad?, los granos de café sin molerlos, porque no admiten disoluciones. Las relaciones diaméricas son relaciones partitivas, son relaciones entre las partes que constituyen una totalidad, mientras que las relaciones metaméricas serían las relaciones no partitivas, sino las relaciones enterizas. Dicho de otra manera, si los seres humanos no se reprodujeran biológicamente, sexualmente, metaméricamente, es decir, introduciendo una célula del organismo del uno en una célula del organismo del otro, eso implica una reproducción diamérica, es decir, partitiva. Una parte del uno se inocula en una parte del otro. Esa es una reproducción, digamos, partitiva, diamérica, parcial. Claro, si tuviéramos que reproducirnos metaméricamente, tendríamos que meternos en una especie de máquina que nos estrujara haciendo de los dos uno, ¿no?
Eso sería una relación metamérica, una relación entre totalidades enterizas. Mientras que una relación diamérica sería una relación de una parte de un todo con una parte del otro todo, para entendernos. De manera que la concepción metamérica implicaría que cuando uno toma café con leche, echa los granos del café sin moler en un vaso de leche y se los toma. Claro, eso no hay una disolución posible. Pues bien, hay gente que tiene concepciones metaméricas de lo que es la literatura, de manera que, claro, no es capaz de asumir que un gato sin rabo es un gato, aunque no tenga rabo. Pero es que no se puede ignorar que un gato sin rabo es un gato al que le han sometido a una ablación. Por tanto, no puede ser considerado como el prototipo de los gatos. Ya por poner un ejemplo ya chistorro, completamente cómico en ese contexto. Pero esto debe advertirse así. Una teoría debe ser clara en sus definiciones. Y continúa esta persona. Pero incluso dentro de ese planteamiento me parece una inconsistencia lo de la ficcionalidad. Bueno, lo que le parezca o no le parezca a él es su problema. Es decir, a mí puede parecerme el número 3 más simpático que el número 8, pero la simpatía no es una cuestión de la matemática, ni del álgebra ni de los algoritmos. Más adelante se refiere a los ensayos dantescos de Borges como literatura. No me he referido nunca a los ensayos dantescos de Borges como literatura, sino a los ensayos dantescos de Borges como una interpretación de la literatura dantina, que es una cosa muy distinta. Y me he referido a esto en el caso de la literatura comparada. Luego me pregunta, ¿concibe alguna manera en que puedan considerarse como ficticios los ensayos? Pues depende del ensayo, naturalmente, pero la esencia del ensayo no es ser ficticio. La esencia del ensayo es ser reflexivo. Es ser reflexivo. El ensayo es una forma del discurso filosófico, para hacer divulgativo el discurso filosófico, que además el ensayo puede ser completamente idealista y racionalista en ese punto, ¿no? Remito a mi trabajo sobre la crítica a Montaigne, a Michel de Montaigne, en comparación con Feijóo, el padre Feijóo, y en comparación con el Criticón de Gracián. Es decir, someto al concepto crítico de lo que son los ensayos de Feijóo, los ensayos de Michel de Montaigne en relación con el teatro crítico universal de Feijóo y el Criticón de Gracián, en ese punto. Ahí está mi teoría pero los ensayos no son ficticios por ser ensayos. Y de hecho la filosofía no es ficticia, no tiene nada que ver con eso, aunque su racionalismo pueda ser idealista. Más ficticia es la teología, y no por filosófica, sino por idealista. Y luego señala, por ejemplo, los evangelios, evidentemente no están escritos como ficción, a diferencia de las parábolas que contienen, aunque para algunos los evangelios no sean históricos, etcétera, problema de otra índole, y confundidos con una obra de ficción deliberada como La Regenta, sería aplanar distinciones fundamentales. Vamos a ver. Los evangelios, desde el punto de vista literario, son ficción pura, y desde el punto de vista histórico, posiblemente también. Para esta cuestión remito a la obra de Antonio Piñero, que ha trabajado precisamente sobre el Jesús histórico y sobre la legitimidad histórica de los evangelios, y por supuesto también a la obra de José Ramón Esquinas Algaba sobre la posible interpretación ficticia de los evangelios sinópticos, sobre todo en su obra en la que estudia el papel de la mujer en la vida del Jesús histórico. Por lo tanto, que para los autores de los evangelios hayan sido obras históricas no quiere decir que nosotros estemos obligados a interpretar los evangelios como obras históricas, sino como obras de ficción. Es decir, el primero en interpretar las escrituras bíblicas desde un punto de vista crítico y filológico fue Spinoza, Baruch Spinoza, y le costó el anatema de los suyos, del Jerem, y ser expulsado de la sinagoga de Ámsterdam. Pero es que no somos contemporáneos de los autores de los evangelios, no hemos vivido en los siglos anteriores al siglo I de nuestra era. No somos contemporáneos de los habitantes de Mesopotamia y de Oriente de los siglos 7 y 8 antes de nuestra era, cuando se componen algunos de los textos más antiguos del canon bíblico, ni somos contemporáneos del siglo I de nuestra era, ¿no? En ese punto. Por lo tanto, no podemos interpretar los evangelios como documentos históricos, porque solo podemos interpretarlos como relatos que contienen hechos que no son operatorios, que no han acaecido operatoriamente en la historia, o que si han acaecido operatoriamente en la historia han sido sometidos a un proceso de interpretación completamente poética, completamente fabulosa, que eso es la esencia de la literatura, la fábula, lo poético, en definitiva. Y señala, sin embargo, tantos unos como otros son literatura. Bueno, son literatura porque nosotros hemos sido formados en una idea de literatura. Si no para nosotros serían historia del pueblo hebreo. Lo mismo sucede con obras como, qué sé yo, dice él, las historias de Polibio. Bueno, hay que saber lo que se dice. Para mí son parte esencial de la literatura griega, y sin embargo mal puede decirse que son ficticias. Bueno,
depende de la teoría que tengamos de la ficción y de la teoría que tengamos de la literatura. Es decir, que es que si no tenemos una idea clara de lo que es la ficción y una idea clara de lo que es la literatura, no vamos a tener una idea clara de nada. En fin, los casos son innumerables, y aunque no nos convenceremos, tengo que decir que no veo cómo puede reducirse la literatura a lo ficticio sin cambiar o limitar fundamentalmente lo que se entiende comúnmente por literatura o por ficción. Bueno, pues cámbialo. Si tu concepto de literatura, si tu concepto de ficción es insuficiente, pues tendrás que asumir un concepto de literatura, un concepto de ficción que sea lo suficientemente potente como para comprender lo que para ti resulta incomprensible en esas condiciones. Claro, si no tienes dinero para comprarte algo, pues ahorra dinero y cómpratelo cuando lo tengas, ¿no? O regatea. Quiero decir, si la teoría de la literatura que utilizas no te sirve para interpretar la literatura que lees, o tienes que leer otra literatura, o tienes que cambiar de teoría de la literatura. Si la idea de ficción que tienes te resulta insuficiente para explicar lo que es la literatura que lees, o cambias de literatura o cambias de teoría de la ficción. Pero no me pidas a mí que me adapte a ti. O sea, no pretendas ser Procustio conmigo, ¿no? Como el tipo que ajustaba el tamaño de la gente que secuestraba al tamaño de la cama en la que los metía. Y si eran demasiado grandes los cortaba y si eran demasiado pequeños los estiraba. Pues la literatura no puede ser utilizada procustianamente en este contexto. Por otro lado, claro, no nos convencemos. Yo no pretendo convencer a nadie cuando hablo, eso lo tengo muy claro. Es decir, yo no hago terapia de grupo. Es más, hago enemigos cuando hablo. ¿Por qué? Pues porque muchas de las cosas que digo no gustan a la gente. Yo no hablo para dar gusto, no trabajo para dar gusto. Mi trabajo no consiste en ejercer la prostitución. Yo no cobro por dar gusto a la gente. Es decir, yo lo que hago es simplemente exponer una teoría que considero adecuada y correcta para interpretar la literatura y que considero más adecuada y más correcta que otras teorías y susceptible de cambios, alteraciones o mejoras en la medida en que la literatura así lo exija. Por otro lado, no tengo nada más que hacer con esto. Agradezco mucho estas observaciones que me hacen y que me hacen llegar, pero quiero decir lo siguiente. Las teorías solo se pueden discutir con teorías y las opiniones solo se pueden discutir con opiniones. Entonces, yo lo que no puedo aceptar de ninguna manera es que alguien me diga que tras formular una teoría de la literatura basada, en este caso, en el materialismo filosófico, me vengan a decir es que yo opino lo contrario. Es que cuando un médico diagnostica un cáncer de colon, no vale decir no es que yo opino lo contrario. No, es que por suerte o por desgracia se puede identificar un determinado cáncer porque hay una anatomía patológica que así lo tipifica y hay una biopsia que así lo determina. Entonces, ante hechos no caben opiniones. De la misma manera que ante gustos no hay colores, ante hechos no caben opiniones. Y los hechos científicos no son opinables. Es decir, es que yo opino que el triángulo estaría más favorecido si tuviera 4 lados. Pero es que si el triángulo tuviera 4 lados no sería un triángulo, sería un cuadrado. La ciencia no es cuestión de opiniones. Entonces a mí me hace mucha gracia que la gente me diga en un momento dado es que yo opino que lo que usted dice sobre la teoría de ficción es otra cosa. Bueno, pues me parece muy bien que tú opines, porque la democracia consiste en opinar, pero es que la ciencia no es democrática. Es decir, la democracia está para que la gente opine y para que la gente piense y diga lo que le da la gana, pero que después obedezca. Eso es la esencia de la democracia, que pienses y digas lo que te sale de lo que te da la gana y que después obedezcas, es decir, que pues pagues tus impuestos. Pero la ciencia no está hecha ni para dar gusto a la gente, ni para que la gente pueda científicamente opinar lo que le dé la gana, porque la ciencia no es una cuestión de M2, no es una cuestión psicológica, no es una cuestión ideológica. La ciencia es algo que con frecuencia se enfrenta a las opiniones para triturarlas, se enfrenta a las ideologías para destruirlas y se enfrenta a los psicologismos para desbancarlos. Por esa razón muchas veces la ciencia se enfrenta a la cultura y por eso la cultura en muchos casos que funciona como una ideología encubierta, ¿verdad?, es enemiga de la ciencia. Es decir, no hacemos ciencia para caer simpáticos a la gente, para eso montamos un circo o montamos, pues no lo sé, una secta religiosa o un partido político para buscar adeptos. La ciencia no busca la compañía, no busca emparejarse, nadie hace ciencia para ligar, ni nada de esto. La ciencia se hace porque es necesario interpretar materialmente, racionalmente una realidad desde criterios sistemáticos, lógicos, y porque es necesario llevar a cabo construcciones operatorias que expliquen ámbitos de la realidad que de otro modo permanecerían ignotos, permanecerían eclipsados. Por lo tanto, la ciencia no es democrática, como señala Bueno. No estamos para hacer amigos aquí, ni estamos tampoco para dar gustos. Y luego, bueno, pues simplemente me voy a permitir responder a una persona que muy graciosamente en un momento dado, digo graciosamente por decir algo, me dice a propósito de la explicación que yo he dado sobre el origen de la literatura, me dice literalmente, me dice, es muy simpático esto, ¿no? Me dice, amigo, me dice, se voy a pronunciarlo a la asturiana, ¿no? Amigo, con esa velar tan profunda, amigo,
Se puede decir lo mismo sin necesidad de tanta pompa en el lenguaje. Digo, bueno, pues me alegra mucho que alguien sea capaz de ver pompas en mi lenguaje, porque desde luego habrá cualquier cosa en mi lenguaje, pero pompas creo que no. No sabemos cuál sería el genitivo de la pompa, pero bueno. Entonces, a esta persona solo le puedo decir lo siguiente. Una vez me contaron un cuento. El cuento consistía en que había un príncipe, cuento que ya habrán oído muchos de los que lo oigan aquí, pero había un príncipe, érase una vez un príncipe que se encontró con una rana. Y la rana le dijo, si me das un beso me convertiré en tu princesa. Y el príncipe le dijo, prefiero una rana que habla. Yo también. Y esto es todo. La ficción es aquella materia que carece de existencia operatoria.